Bueno, pues muchas gracias a todas y a todas las personas que han seguido la ponencia, que han sido muchas. Estamos muy contentas con la afluencia de público y pasamos a la segunda actividad del día, que es un taller técnico. Como les hemos venido explicando, hemos preparado los 3 días de jornadas con la misma estructura. Arrancaremos cada mañana con una ponencia, continuaremos con un taller técnico más pensado a las personas que trabajan a diario con contratación pública. En tercer lugar, tendremos una ronda de presentación de empresas, ¿no? De empresas de iniciativa sociales de Canarias. Los 2 primeros días nos acercaremos a las empresas de inserción y el viernes conoceremos iniciativas de centros especiales de empleo, de iniciativa social. Y cerraremos cada día con la presentación de alguna herramienta que creemos que pueda ser útil en el trabajo diario y en la puesta en marcha de la contratación pública responsable, ¿no? De irla asumiendo dentro de las instituciones. No sé, vamos a darle paso, no sé si tenemos ya, compañeros, a Susana Franco, que es profesora de la Universidad de La Laguna. Sí, hola, muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, decirles que los talleres técnicos tienen una dinámica un poco diferente al resto de las actividades de la feria. Como pretendemos que sean más participativos y que puedan hacer preguntas directamente, hemos enviado a las personas que se han inscrito a la feria un enlace de Zoom. Ahora vamos a admitirlas todas para que ya entren a este taller, ¿vale? Y aquellas personas que aún así durante este tiempo no se hayan inscrito y todavía quieran participar en los talleres, simplemente tienen que escribirnos al correo de la red y les hacemos llegar el enlace, ¿vale? Entonces, bueno, ya Aquí empezamos parece que... aquí, ya tenemos aquí unas personitas ya en el taller. Bueno, pues buenos días a todas. Susana Franco es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y bueno, pues ha tenido a bien traernos un taller para las consultas preliminares del mercado, ¿no? Que hablábamos esta mañana de la importancia de las consultas y decía el director general de Patrimonio y Contratación que es uno de los grandes retos, ¿no? A tener en cuenta en la administración. Entonces, Susana, sin más, te dejo ya a cargo del taller y bueno, me quedo por aquí también para cualquier aspecto técnico que puedas necesitar. De acuerdo, muchísimas Adelante, Susana, gracias. muchas gracias. Vale, no, muchas gracias a ti, Carlos, a la red Danagos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer expresamente a Javier Mendoza, ¿no? Que es a través de él con quien he tenido el placer de conoceros, así que muchísimas gracias, Javier, y por supuesto, además de a la red Anaos, pues bueno, pues a los demás personas, ¿no? Que participan y que hoy vamos a estar aquí reflexionando un poco y acercándonos a la contratación pública, que es desde luego un reto y un desafío, por lo menos desde mi punto de vista, de cada vez que me acerco a ella, me doy cuenta realmente de todo lo que falta por conocer, averiguar, probar y bueno, en este sentido yo efectivamente voy a compartir con vosotros mi presentación, que por lo menos sea la guía, la orientación, ¿vale? Aunque, bueno, no, espero que no se convierta esto en una disertación por mi parte, ni en un monólogo, ni nada parecido, pero bueno, sí es verdad que me va a permitir plantearles la guía, proyectarles algún ejemplo de los que yo he podido extraer, sobre todo, pues como no podía ser de otra manera, la contratación pública responsable, ¿no? Bueno, no hay tantas, con lo cual alguno más específicamente y otros que, bueno, que puedan tener una cierta relación o interés, aunque no esté tan directamente relacionado o sea un ejemplo de contratación responsable. Pero bueno, podría ser también de interés para este ámbito. Y bueno, y por lo que a mí respecta, lo sabemos, pero vamos a repasar en qué consiste y qué son estas consultas preliminares del mercado. Bueno, aquí seguro que os suena que no es una cuestión tan novedosa. Sí ocurre que, aunque no sea novedad, en la ley de contratos del sector público que entró en vigor en marzo del 2018, ¿no? La ley del 2017, pero que bueno, pues tuvo esa vacatio legis para tener un poco en cuenta, ¿no? Cómo nos necesitamos adaptar a ella, pues no era una novedad.
porque incluso en el texto refundido del año 2000 ya había una participación parecida o semejante. La contaré después. Por lo tanto, ¿qué son exactamente estas consultas preliminares del mercado? Pues sepamos que es la forma legal, o sea, el ordenamiento nos permite que encaje de manera legal la posibilidad de que yo me dirija al mercado, al sector, a la contratación que encaja, por ejemplo, en la contratación responsable. Y como órgano de contratación le voy a preguntar a los operadores o a los agentes o a las pymes, bueno, después veremos concretamente quiénes pueden ser estos sujetos, ¿de acuerdo? Pero bien, me dirijo a las personas que actuamos en este mercado para que me puedan reportar, ¿no? Responder a mi consulta, dice la ley, ¿no? Las respuestas, yo les consulto y ellos nos responden, que me puedan responder una serie de inquietudes que tiene el órgano de contratación. ¿No las tenía antes? Claro que las tenía antes de la ley de contratos del sector público, pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Y por qué puede ser un instrumento tan interesante para acercar a todos los agentes que están en el mercado? Insisto, las licitadoras, es decir, las administraciones públicas que licitan y los que tenemos o no inquietud o interés por poder participar en alguna de esas licitaciones. Bueno, pues es porque la ley de contratos ha sido muy exigente en cuanto a la descripción y definición del objeto del contrato, donde nos añade no solo que ahora pueda ir a un precio, vale, esto seguramente ya se ha abordado, ¿no? Por alguna de las otras personas que han participado, esto es un taller, pero no está de más repasar conceptos, creo yo. Hoy la contratación pública y más aún en la contratación responsable no va a precio, o sea, no es una cuestión de el precio más bajo como en las subastas históricas y no, no, no. Ahora es la mejor relación calidad-precio, que como seguro que también les han contado, claro, Europa ya estaba preocupada porque fuera la mejor relación calidad-precio antes de las directivas del 2004 que han dado lugar a la transposición nacional de esta ley de contratos. Ya estaba preocupado, lo que ocurre es que los Estados miembros nos resistimos, ¿no? En nuestras normas internas a ir a esa calidad-precio. Mira, es que a veces la calidad es ahorrar, a veces la calidad no está reñida con que el precio justo, ¿no? En el mercado. Bueno, de esta forma, con la inclusión del artículo 100.2, que les debe sonar y que yo lo pongo siempre en relación con las consultas preliminares del mercado, por la razón siguiente. Claro, ahora es más exigente con el órgano de contratación y me pide que desglose si en el presupuesto base de licitación va a tener, además del objeto del contrato, las condiciones, características técnicas, etcétera, desglose los costes de ese objeto del contrato que hubiese la licitación, costes directos e indirectos del mercado. Claro, en algunos ámbitos, en algunas materias, el órgano de contratación puede tener un conocimiento exhaustivo de cuáles son esos costes, pero lo cierto es que hay muchos ámbitos y muchos objetos contractuales en los que el órgano de contratación no conoce con la precisión que otras personas que sí que son los que han hecho la inversión en ese mercado, que sí que son los que ponen en riesgo su patrimonio y por lo tanto están muy familiarizados con cuáles son los conceptos que integran ese desglose de costes directos e indirectos, ¿verdad? Bueno, pues se supone que efectivamente la consulta preliminar del mercado le va a permitir al órgano de contratación que de una manera legal haga esta pregunta, ¿vale? Esta pregunta a aquellos que son más conocedores, más expertos de estos detalles. Claro, esto en algún momento del pasado sobre todo se podía entender como una corrupción, ¿verdad? Un fraude. ¿Cómo se va a dirigir usted a preguntar a alguien que luego va a participar en la licitación cuáles son los precios del mercado? Eso, digamos que era a lo mejor una visión sesgada, no eficaz
del objetivo real. Y por eso el legislador lo ha querido diseñar, como lo que yo les voy a contar, cuáles son los pasos, cómo vamos a garantizar que no se va a cometer ese presunto fraude, no se va a falsear el mercado, no se pretende hacer un diseño a medida para que solo este licitador encaje, no. Todo eso es lo que hay que evitar, pero efectivamente, evitando eso, que se puede hacer a través de un cauce que sea transparente, que cumpla los requisitos que nos pone la legalidad, es muy práctica, es muy eficaz y muy operativa la posibilidad de consultarle a los que sí que saben qué integran estos costes directos e indirectos. Yo creo que es casi evidente, no la tengo que vender la consulta preliminar del mercado, porque es lo que le permite al órgano de contratación diseñar de una manera más eficaz su presupuesto base de licitación ajustado al mercado. De tal manera que cuando incluya, ¿ven? Por eso les decía que yo, bueno, como saben, esto está en el artículo 115, ¿no? Les había puesto en relación el 100.2 por lo exigente que ha redactado ahora la ley de contratos que se desglose en esos términos y por lo tanto permitiendo a mí legalmente dirigirme a estas personas que de alguna forma están más familiarizadas que yo con estos conceptos, podré diseñar mi pliego de cláusulas administrativas particulares e incluso en algunos aspectos de las condiciones técnicas de la licitación, los pliegos de condiciones técnicas, más acertada, más realista, más ajustada a lo que necesita el que va a recibir la prestación o el órgano de contratación cuando se trata de obtener algún suministro, si no es un contrato de servicios, ¿verdad? Por lo tanto, voy a cumplir con la legalidad de mi desglose del presupuesto base de licitación, mi desglose de costes directos e indirectos y lo voy a hacer además haciendo, permitiendo, ¿no? Haciendo partícipe de mi mejor pliego a aquellas personas que están y que estamos en el mercado. Nos podríamos plantear, ¿cómo lo hacía esto antes entonces el órgano de contratación? Bueno, a lo mejor se podía decidir por ir a un consultor, ¿no? Vámonos a un supuesto de encargárselo a un consultor. Bueno, pues esto podría encarecerme a lo mejor la licitación o digamos no en sí directamente, pero sí indirectamente porque si la propia preparación del pliego me encarece el tener que encargárselo a un consultor, bueno, es una opción que desde luego se encontraba. Otra de las opciones es, bueno, no, voy a poner a uno de los técnicos del órgano de contratación a estudiarse bien, pero estudiarse, si a lo mejor no es un experto, ponle en piezas específicas de alguna de una cadena de suministro que yo necesito adquirir, pues esto tampoco sería muy operativo por mucho tiempo que le dedique el técnico del órgano de contratación o, vale, si solamente tengo inquietud como órgano de contratación en cómo se conforma el precio, podría hacer una auditoría de costes y precios, pero seguro que me queda alguna de la información, de la condición técnica, de cómo se ha creado, ¿no? Sí, tengo el coste y tengo los precios, pero ¿qué aspectos, qué elementos integran ese desglose del precio? Pues me podría quedar aún, ¿no? Pendiente, no conocer cómo se ha conformado ese precio. Por lo tanto, resumiendo y acercándome a la redacción, ojo, efectivamente que no se convierta en un traje a medida. Acercándome, decía, a la redacción del artículo 115, la consulta preliminar del mercado, donde no se consulta solo el precio, se consulta todo, se puede consultar el precio, se puede consultar el objeto, se puede consultar los costes para llegar a ese precio, se puede consultar cómo se ha logrado el objeto del contrato y está abierto, por lo tanto, esa consulta a que el órgano de contratación pueda diseñar su pliego de una manera más eficaz, eficiente y acertada. Insisto, hay consultas preliminares del mercado que van única y exclusivamente dirigidas a conocer el desglose del precio, pero esto no es lo óptimo, ¿eh? Aquí, en la contratación responsable, ¿qué nos puede interesar? Al contrario, no el precio, sino en qué condiciones prestan estas empresas de inserción, centros especiales de empleo, cómo nos pueden ofrecer sus servicios. Con lo cual, en cuestión de diseñar un pliego de condiciones de prescripciones administrativas particulares para un contrato de prestación de servicios, la consulta preliminar
es el mecanismo idóneo. Le voy a poder escuchar a cualquier agente que esté en este sector cómo diseña su plantilla, cómo tiene que cumplir con los requisitos legales para poder ser este tipo de centro y qué me puede ofrecer en concreto ese servicio para cumplir además con los objetivos sociales, ¿no? Por lo tanto, es una de las, efectivamente, impidiendo y evitando este traje a medida, que no se convierta la licitación en se lo voy a diseñar solo para que se pueda presentar esta empresa, no es el objetivo, pero sí poder recabar toda esta información. ¿Qué sujetos tienen que participar en una consulta? Bueno, pues por parte de la administración pública, creo que no tengo que decir mucho, ¿no? El órgano de contratación que quiera presentar, que está preparando una licitación y que es además una forma, ¿no? Esto que no se nos pierda de vista, no solo le estoy consultando las condiciones que luego voy a diseñar en mi pliego, sino le estoy informando, le estoy diciendo, ah, mira, empresas, centros del sector, operadores económicos, operadores no económicos que estáis en este sector, os informo que estoy preparando una licitación para que en un plazo, corto o medio plazo, depende, ¿no? La idea sería que más bien a corto y no a largo, estén atentos para presentarse a la posible y futura licitación. Pero ahora, ¿qué nos interesa a lo mejor ponernos en situación? ¿Cuáles son las personas que se puede consultar a través de las consultas preliminares del mercado? El legislador dice, podrán ser, nos dice el 115.1, expertos, autoridades independientes, los colegios profesionales y con carácter excepcional los operadores. Yo lo pongo entre interrogantes porque lo que el legislador ha puesto con carácter excepcional, desde mi punto de vista, analizando las consultas, comprobando las licitaciones, creo que lo que ha redactado como excepcional realmente es lo que necesitamos, pero vamos a dejarlo con esa expresión que ha utilizado el legislador, a ver por qué, y vamos entonces a entrar. Viene un experto, un profesional que se dedica en este concreto sector, en este mercado, a obtener retribución y rendimiento económico por estar en el sector. Le vamos a pedir que nos ayude a diseñar. Bueno, pues tengamos a lo mejor una cierta reserva de que algunos profesionales estarán encantados de manera altruista de colaborar en estas consultas preliminares del mercado, pero que no nos extrañe que sin una retribución o compensación económica, cuando es el objeto de su profesión, pues no estén tan abiertos, ¿no?, a participar. El segundo sujeto que nos dice el artículo es las autoridades independientes. Por supuesto, claro, las autoridades independientes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un buen conocedor de los sectores económicos, audiovisuales, energía, transportes, el sector de los servicios postales. Ahí está la autoridad reguladora independiente. Pero por simple curiosidad, cualquiera de los agentes o técnicos que están en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no tendrían las mismas dudas e inquietudes que el órgano de contratación, porque claro, si no estoy en el mercado, si no estoy en el sector, el estudio de costes que yo pueda hacer de los ítems que integran el precio de mercado, creo que va a ser la del mismo observador que el órgano de contratación. Pues mire, si yo soy técnico de este órgano de contratación, podría hacerlo el mismo estudio que cualquiera de los técnicos de la autoridad independiente. Pero bueno, ahí el legislador pensaría, bueno, pues si a lo mejor alguno de los expertos que efectivamente está muy familiarizado con el sector concreto, podría hacer alguna aportación. Pero yo creo, insisto, que llegaremos a la excepcional como la regla. Los colegios profesionales, perfecto, efectivamente, hay algunos ejemplos, no el de la contratación responsable específicamente, pero sí es verdad que los contratos de obra ya está previsto incluso, ¿no?, que contemos con la previa adjudicación o contratación de algún proyecto a alguno de los profesionales de ese sector o de ese ámbito, por supuesto estarán colegiados. Pero cuando nos encontramos con una necesidad de una prestación de un servicio, de un suministro, de un mercado donde no hay profesionales con obligación de colegiación, donde no hay colegio profesional, tampoco parece tan efectivo, ¿no?, ni tan operativo. Sin duda, si hay en ese sector o en ese mercado un colegio profesional, pues no sé, los graduados sociales, ¿vale? Pues graduados sociales que puedan participar en la redacción de algún proyecto porque vamos a contratar la prestación de unos servicios. Ah, bueno, pues a lo mejor sí hay un colegio profesional, pero hay otros mercados, otros ámbitos en los del control de la limpieza donde no tenemos un colegio profesional, ¿verdad? Bueno, pues entonces habrá profesionales donde
en esos mercados exista colegio profesional, que estén en ese colegio y al que podamos dirigir la consulta. Desde mi punto de vista, entonces, lo que el legislador ha dicho con carácter excepcional, yo creo que son los verdaderos protagonistas de la consulta preliminar del mercado. El operador del mercado sabe cómo, dónde y por qué funciona el sector como funciona. ¿No creen? Desde el patrimonio que yo he encargado, he invertido en este ámbito, en este mercado, ¿cómo no voy a saber cómo se forman los costes del precio de mercado del producto que yo ofrezco, del servicio que yo ofrezco en ese ámbito, en ese sector? Pues yo creo que sin duda serán los operadores del mercado. Otra cuestión será si este operador del mercado le va a reportar algún tipo de ventaja esta respuesta que remita en la consulta preliminar del mercado. Porque, bueno, decía al comienzo, claro, de manera altruista este operador, tal vez si efectivamente lo que quiere es que la licitación salga lo más ajustada a la realidad, pues le puede haber un verdadero interés. Yo creo que en la contratación responsable, aquí el operador del mercado sí le puede ver un real interés, porque es el más interesado en que el diseño de la licitación esté recogiendo la realidad de su sector. ¿Y quién lo conoce mejor que el que participa en esta contratación responsable? El sector, o sea, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, son quien de verdad conocen su régimen, cuáles son sus condiciones, cómo las están prestando. Y creo que desde este punto de vista el órgano de contratación cada vez está recibiendo una mayor conocimiento y se está familiarizando más con este ámbito, pero pues queda, creo que, recorrido por realizar. Por lo tanto, el operador del mercado lo que puede hacer frente a una consulta preliminar del mercado es decir, me interesa más que, aunque les adelante, ventajas directas de participar en una contratación, en una consulta preliminar del mercado para un operador. Ya les digo que ninguna, desde el punto de vista de retribución, de una ventaja, de me van a adjudicar a mí la licitación, todo lo contrario, ¿no? Porque se tendrá que ir en el informe a unas características, diseños de ámbito general. No pueden decir, obtuve esta información y la delimito y detallo, con esto realizo mi pliego, para que luego lo puede identificar otro competidor y diga, no, mira, es que usted ha hecho ahí un traje a medida, un diseño. Bueno, entonces ventaja directa, ninguna, ¿no? Ventaja de se me va a adjudicar a mí la licitación porque yo voy a cumplir solo estas condiciones, no porque se impugnaría la licitación. Ahora, ventajas indirectas sí, desde el punto de vista de la mejor redacción de los pliegos, del diseño eficaz, más ajustado a la realidad de ese pliego, ¿no? De la futura licitación. Por lo tanto, ventaja ninguna. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos y el procedimiento. El órgano de contratación tiene que reunir una serie de requisitos para que no se considere o que se falsea el mercado, ¿no? El falseamiento del mercado, que hay que evitarlo, o que se vulnera. Disculpa, Susana, sí. antes, porque hay una pregunta en el chat que igual Ay, no lo veo, disculpen. es que igual claro, va a esto es modo colación, ¿no? taller. Antes de que Sí, sigas, sí, ¿no? por Y hablaba supuesto. precisamente de esto, de que, bueno, que los operadores de mercado a veces no responden y qué ideas se nos ocurren que se podrían implementar desde la administración para fomentar la participación en las consultas, ¿no? Vale. ¿No? Claro, Después, perdona que te interrumpa, pero que no, igual al justo aquí es el contrario, momento, Carlos, ¿no? te lo agradezco, porque es verdad que estoy con este Sí, formato, sí, sí, sí. que veo la Vale, vale. presentación para no despistarme, porque si os dais Sí. cuenta, me puedo llegar a enrollar y no quería perder el hilo y no En veía cual, que sí, sí. el En chat cualquier caso, había... igual también aprovecho para animar a que la gente puede Sí, 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 me intervenir interrumpa. directamente, encender su cámara o el micro Por si quieren supuesto. Sí, por bueno. favor, perdonen a la... Pues eso, si hay alguna idea que se nos ocurra con respecto a Me esto. interrumpen. Yo es que aquí tecnológica puedo o intento, pero incluso con las dos pantallas no veo el chat, les pido disculpas de antemano. Y luego que me interrumpan con el micro también, sin ningún problema, me lo transmiten. Estoy muy de acuerdo, no sé exactamente qué caramelo, zanahoria, incentivo se le puede plantear, porque a ver, más allá, es lo que yo me planteo. Digo, ventaja directa, ninguna. Eso tengámoslo claro. Por eso no participan mucho, porque además incluso dicen, sí, voy a transmitirles mi información y conocimiento con lo que me cuesta a mí
tener esta información, hacer la mejor oferta del mercado, ¿no? Cómo presto los servicios para que sean óptimos, con una buena eficacia, con que sea atractivo, con que me quieran o comprar el suministro o el bien, ¿no? O contratar este servicio. Ya a mí me cuesta. Lo cierto es que muchas de los operadores que sí que se animan a participar van en la línea de lo que yo les he intentado transmitir, sobre todo entiendo que con la contratación responsable. El Centro Especial de Empleo, la empresa de inserción, es quien conoce bien su sector, es quien sabe cómo funciona. ¿Qué es lo que puede estimularle? Que en la futura licitación haya tenido una mejor redacción del objeto del contrato, del pliego, de las condiciones especiales de ejecución de ese contrato. ¿Por qué? Porque alguien le ha respondido al órgano de contratación la inquietud que tenía, no sabía redactar el pliego o, aún sabiéndolo, no quería incurrir en algún perjuicio, porque en ocasiones se incluyen pues, penalidades porque considera el órgano de contratación que aquello no se va a cumplir, pero si es capaz de hacer una consulta preliminar de mercado antes de incluir esa penalización para conocer por qué aquello se incumple, pues quizás no es una penalización, es que si lo diseñamos mejor no se va a incumplir. Por eso a lo mejor el atractivo, desde mi punto de vista, única y exclusivamente puede venir de que cuando vean que han participado en alguna consulta, algún otro operador, el diseño de la licitación ha sido más óptimo, más adecuado, les causa menos perjuicio, les permite participar en otras licitaciones, les abre más las licitaciones. Y yo creo que esta es la manera de retroalimentar, porque un fomento o digamos que ese caramelo directo no lo permite el legislador. A mí Entonces, se me ocurre también quizá sí, una manera de facilitar el diálogo es aprovechar en el caso de la compra pública responsable, facilitar las redes de contacto, ¿no? En este caso, sin por duda. ejemplo, la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, ¿no? O la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Canarias también, o la misma Red Anagos, ¿no? En su caso. Entonces, creo que para las administraciones tener localizadas a las redes que luego pueden ayudar a difundir o ponerse en contacto con los operadores puede facilitar el diálogo, ¿no? Bueno, y animar a que los operadores respondan. Completamente de acuerdo. Yo creo que Canarias es una de las que está respondiendo con muchísima mayor difusión y eficacia a esta puesta en contacto de los órganos de contratación. Yo creo que sois un referente, ¿no? Efectivamente, y que esto se está consiguiendo gracias a crear esas redes de contacto. O sea, antes eran desconocidos para muchos órganos de contratación. Sinceramente, no solo porque estén aquí escuchándome la gente implicada en este sector, creo que comparativamente con algunos otros, que también son referentes, pero que hay otros que están más en la cola, ¿no? Están menos implicados. Y quizás no es porque no quieran, sino porque no tienen contacto unos con otros, no han puesto en contacto el sector con los órganos de contratación. Con lo cual es un desconocido para mí. Yo voy a redactar el pliego y si es un desconocido, no se me ha planteado como una opción, un lote, voy a reservar un lote, porque yo sí tengo conocimiento de que esto lo puede cubrir alguna empresa del tercer sector, no lo hago, pues porque directamente no se me ha ocurrido. Entonces yo efectivamente creo que esto es una gran iniciativa, ferias de este tipo que pongan en contacto y conocimiento, redes de conocimiento y bueno, y las consultas preliminares del mercado. Sí es cierto, que por eso hay alguna que otra ejemplo, que están creo que en camino incipiente. Es verdad que la contratación pública va lentísima porque dice a 2021 incipiente, pues luego les voy a simplemente dar unos breves datos de la Eurescom que realizó una recopilación estadística de cuántas consultas preliminares se emplearon en el 2020. Son 418, son pocas. 418 en Estado, unidades autónomas, en todo el territorio nacional, en todas las plataformas, tanto la de contratación estatal como las autonómicas que utilizan la suya propia, o sea, son pocas, ¿no? Entonces, yo pienso que es un instrumento, una herramienta que puede ayudar a hacer mejores licitaciones y sobre todo eso, pues a poner en contacto, a lo mejor previamente, o las propias consultas. Por eso están aquí, supongo, ¿no? Javier en esto seguro que también pensó como una propuesta. El acercarnos a la contratación a través de las consultas preliminares es un buen medio canal, ¿no? De difusión. ¿Qué tiene que tener en cuenta el órgano de contratación
de conformidad con lo que le exige la ley. Vale, en primer lugar que lo tiene que publicar, lo publica casi, bueno, con unos mínimos que le exige el legislador a través de la plataforma y de su perfil en la plataforma, pero sí he visto que algunas de las consultas son muy exhaustivas, son casi como el propio diseño de la licitación. No lo veo tampoco un perjuicio, es verdad que solo le dice, mire, el objeto de la consulta, cuándo se va a iniciar, deme un plazo para las respuestas, 10 días hábiles, 10 días, más o menos, ¿no? Suele haber. Y a quien invita, que esto, ojo, siempre me preguntan, bueno, pero ¿y si está invitando solo a las autoridades independientes o si está invitando solo a un tipo de colegio profesional? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos presentar una respuesta a esa consulta preliminar? Al contrario, cualquier interesado que considere que aunque no se le ha invitado a la consulta preliminar del mercado, que yo desde luego considero que los órganos de contratación deberían hacer unas consultas abiertas. Aunque inviten expresamente a alguien, deben hacer... Bueno, de hecho, es que el legislador avisa que si cualquier otro participante le presenta una respuesta, la tiene que tener en cuenta en su informe. ¿Vale? Entonces, aun cuando podamos de la lectura inicial creer que no nos están invitando a nosotros, pues si consideramos que podemos aportar alguna respuesta interesante para que diseñe mejor su pliego el órgano de contratación, no dudemos en presentarla. Y luego, bueno, este es otro talón de Aquiles, el que voy a contar a continuación. Es un poco la realidad, no la puedo... Ay, se me ha quedado pillado. ¿Ustedes ven la presentación? A ver, ahora, ay, perdone. Sí, ahora, Carlos, Sí, me confirma. Se me había quedado bloqueado la presentación. Miren, nos dice el legislador que el órgano de contratación, una vez haya publicado su consulta preliminar del mercado y haya recabado las respuestas, debe elaborar un informe. Les adelantaba antes, claro, yo he recogido las estadísticas de la OIRESCON y nos pone un poco la foto no muy favorable para los órganos de contratación, porque estos informes tienen también que ser objeto de publicación y no los están publicando los informes en las plataformas. Y me preguntabas antes, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Claro, yo creo que a lo mejor el operador de mercado, si puede ver luego el informe, sí que le puede motivar o incentivar a participar en alguna otra. Entonces yo creo que este sería una de las maneras de que el órgano de contratación sí consiguiera mayor participación, y es procurando la publicación del informe, que es un requisito que le pone el legislador y que parece que no se está cumpliendo, por lo que está poniendo en manifiesto, insisto, la Oficina de Supervisión. ¿Y qué es lo que hay que poner? Es verdad que, ojo, durante la consulta preliminar, ningún operador que haya respondido a la consulta preliminar tiene derecho a conocer lo que ha presentado otro. Es más, el legislador le dice, órgano de contratación, tiene usted la responsabilidad y la obligación de que no se conozca una y otra respuesta. Pero eso es en el momento de las consultas. Ahora bien, una vez terminado el plazo y recabadas todas, lo que se busca es que en ese informe que debe elaborar el órgano de contratación sí que se pueda redactar de una manera genérica, con categorías generales, bueno, ¿vale? De una manera abstracta, pero todos sabemos que de manera abstracta se pueden dar pistas y detalles de por dónde queremos que vaya un diseño, una licitación, unos servicios que se presten de una manera justa, adecuada al mercado, que responda a los objetivos que está intentando conseguir este sector. Todo eso viene en el artículo 115 como un requisito, y bueno, y digamos que esta es, para mi gusto, el fallo o falta que le está costando cumplir a los órganos de contratación. Por lo tanto, no puede revelar soluciones concretas que se les hayan planteado, pero sí puede reflejar en el informe algunas de las ideas que ha conseguido conocer y, por lo tanto, eficacia en cuanto al diseño de esa licitación, ¿vale?
Y después de esto, decirles dónde encontramos las consultas preliminares del mercado. Bueno, pues en la plataforma de contratos del sector público aparece en noticias, y en las plataformas autonómicas, pues en cada una de las que, como saben, ¿no? Cataluña, País Vasco, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Galicia, Junta de Andalucía y Navarra tienen sus propias plataformas, sus consultas preliminares de mercado. Aunque el perfil del contratante tenga que ir a la plataforma de contratación estatal, están allí los anexos y las direcciones. Como aparecen noticias, tendríamos que ir a consultar las plataformas autonómicas. En este apartadito de noticias, ¿qué ocurre? Que es verdad que es mejorable. Yo sé que aquí Javier es más experto que yo en las mejoras y en las, desde el punto de vista técnico y tecnológico, informático, que nos va aportando la plataforma. Esta es una propuesta de mejora que se le ha hecho, que es que se pueda uno suscribir a las publicaciones de noticias, porque así entonces te vendría un aviso en el correo electrónico y sería una gran, un avance, una ventaja, no tener que estar poniéndote un aviso o alerta tuya de tengo que entrar en la plataforma a comprobar y revisar a ver si hay alguna de las informaciones, licitaciones o consulta preliminar que me interesa. Entonces, bueno, son mejoras que están ahí planteadas y propuestas para que pues nos pongan las cosas más fáciles, ¿verdad? Bueno, cuestiones clave importante, no falsear el mercado cuando se haya una consulta preliminar del mercado. Es verdad que aunque intervenga lo más importante, y esto era lo que le preocupaba a Europa, yo os decía al comienzo, el texto refundido del año 2000 ya lo recogía de otra manera, pero lo permitía. Las leyes del 2007, 30-2007 y luego el texto refundido 3-2011, el Real Decreto Legislativo de la Reforma de Contratos de 2011 lo recogía de otra manera, y la directiva del 2004, en el artículo 41, ¿qué es lo que le preocupa? Fíjense que no le preocupa, es verdad que dice sí que no se falsee la competencia en el mercado, pero lo que más le preocupa es que el órgano de contratación no impida a alguno de los operadores, agentes, sujetos que hayan realizado una respuesta a la consulta preliminar del mercado que se presente a la licitación. Para que lo excluya de la licitación tiene que estar muy claramente motivado que la aportación que nos hizo o la respuesta que nos entregó impide que se pueda presentar, por si acaso efectivamente se falseara. Pero la regla debe ser permitirle que se presente. Aquí una de las cosas, claro, y entonces ¿cómo los animamos? Pues quizás garantizándole que no le va a ocurrir, porque yo entiendo que haya reservas o temores a no presentar respuestas a las consultas preliminares por si luego me voy a tener que quedar fuera de la licitación. Y esto hay que salvarlo, esto hay que hacer un poco de pedagogía y difusión, ¿vale? Entonces para mí es otro de los puntos clave. Algunas les quería plantear, bueno, pues yo de las que he podido así analizar y consultar, pues les quería traer, vale, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay una interesante que decía que en la consulta preliminar le gustaría conocer, bueno, pues una serie de precios de unos determinados suministros y productos. Esto era con el objeto de preparar una licitación para suministros de productos de limpieza e higiene personal en los centros de acogida municipales. Es verdad que no sé el que estoy proyectando porque había dos, pero bueno, este es, no, sí es este, perdón, es justo este, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y dice, al objeto de conocer el precio de mercado de los diferentes productos. Se plantea la siguiente consulta preliminar del mercado, pero luego cuando vamos al contenido de la consulta dice no solo el precio unitario, sino que también quieren tener información para poder diseñar su presupuesto base de licitación, cuáles son las variables de coste de personal, costes materiales, el beneficio industrial. ¿Se dan cuenta? Tiene inquietud, ¿no? En este caso el órgano de contratación para poder licitar unos detalles que quizás, como decíamos antes, ¿a quién se lo encargo para diseñarlo de la mejor manera óptima? Pues mire, prefiero dirigirme a los operadores de este sector concreto y que sean ellos quienes me hagan las respuestas. Yo creo que ahí era un buen ejemplo. Y luego hay otro que también es interesante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la contratación de servicio de asesoramiento jurídico y asistencia letrada en materia laboral para el Instituto Municipal de Deportes. No cuenta con recursos humanos, no cuenta con elaboración de los documentos de la Seguridad Social, y al no contar en este concreto ejemplo, pues lo que ha hecho es
realizar una consulta preliminar del mercado para poder mejorar este servicio de manera más, bueno, esta licitación, mejor dicho, para luego de cara a poder prestar el servicio de una manera, si lo contrata de manera externalizada, mejor. Y por último, bueno, como otro ejemplo de consulta preliminar del mercado, está este de la Diputación de Málaga, que en este caso quería licitar un contrato para ejecutar el mantenimiento y la conservación de los jardines. Y me gustó, ¿vale?, como ejemplo para plantearles hoy, puesto que es uno de los casos en donde, dependiendo de las respuestas que recibieran esta consulta preliminar, pues ¿por qué no poder reservar un lote? Porque el propio objeto de la consulta preliminar ya se está planteando distribuir este objeto en lotes. Bueno, no sé si con las estadísticas les voy a poner sobre la mesa alguna de las inquietudes que desde mi punto de vista sí tenía. Les decía y adelanté yo antes, la Oirescon el año pasado hizo su estudio de consultas preliminares publicadas en las plataformas. Les decía que la propia Oirescon también ha recogido en su informe que le dice a la plataforma de contratos que debería incluir para alertas futuras y consultas preliminares que se pueda filtrar, o sea, ya lo recoge el propio informe, ¿no?, la filtración de los anuncios y publicaciones para que no les resulte más gravoso a los operadores, a los agentes tener que estar consultando la plataforma. Y luego hizo esta breve estadística de saber por dónde se están moviendo las consultas preliminares. Bueno, pues de estas 418, la verdad que el peso mayor se lo lleva la plataforma de contratos del Estado, no podía ser de otra manera, 288, pero sí es cierto que vemos que hay un importante número de consultas preliminares en la plataforma de Cataluña, 77 de las 418. La siguiente es Andalucía y le siguen luego Navarra, la Comunidad de Madrid, pero nada, con 5 y 3, o sea, con una enorme diferencia respecto a las pues 70-40, ¿no?, de las otras plataformas autonómicas. Y luego ya por, bueno, ¿no?, o sea, aquí la que más consultas preliminares está realizando, insisto, Canarias está en un buen lugar, no nos deja en nada mal lugar el informe de la Oirescon porque sí que ha acudido a este instrumento. Yo creo que está obteniendo beneficios en este sentido al conocer de una manera más directa y clara cómo diseñar su pliego, por lo tanto cuáles son los costes reales. Sí es verdad que en alguno de los que he observado, por digamos casi una inercia, se hace descansar en exceso la consulta sobre la parte del precio, claro, por esta inquietud, ¿no?, de los costes directos e indirectos, pero no hay que desmerecer que otras muchas sí que se ocupan más de que me ayuden a diseñar el objeto del contrato, y así plantea la consulta preliminar. Y bueno, y ya por cerrar un poco la estadística que les he planteado, pues un poco cómo se ha publicado el informe posterior, y esto era lo que les quería trasladar ya por cerrar. En mi opinión, se puede mejorar en la publicación de ese informe, se pueden obtener mejores ventajas y beneficios si animamos a los órganos de contratación a realizar esa publicación. Bueno, y por mi parte esta es la exposición. Muchísimas gracias por haberme atendido, y si quieren que hagamos algún, no sé, nos detengamos en algo más, no sé si en el chat, que, a ver, lo voy a intentar abrir. Sí, sí, pues hay alguna... A ver, ¿hay alguna aportación más? Ah, mira, la cátedra, estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Nexo entre los sectores, están comentándome la cátedra de Economía Social, que es un muy buen ejemplo para poner en contacto esta red, ¿no?, de operadores y de asesoramiento. Y creo que antes de realizar una consulta preliminar del mercado, porque he visto que en algunas se repiten con frecuencia, se podría realizar una búsqueda activa en las diferentes plataformas de las licitaciones con el mismo objeto de contrato, los que nos permite extraer la información de los pliegos y el comportamiento de la propia licitación, criterios de adjudicación, cláusulas especiales de ejecución, la concurrencia, las ofertas recibidas. Sin duda, claro, ver cómo lo hacen en otras licitaciones nos puede aportar
detalles. Yo lo que creo es que cuando se acude a una consulta preliminar de mercado y no tanto esta información es porque alguna particularidad puede tener mi órgano de contratación, bien sea por razón del territorio en el que voy a necesitar el servicio o por alguna cuestión como muy particular de mi necesidad. Recuerden que cuando un órgano de contratación se plantea la convocatoria de una licitación es porque tiene una necesidad. Y entonces redactar los pliegos, al fin, las de prescripciones administrativas generales ni los cuento, por eso a veces es casi como trasladar toda la ley, que a veces yo digo, Dios mío, pero si aquí lo que hay es que simplificar, y por mí hay que poner este apartado, por mí hay que poner esto también que lo dice la ley, pues ya lo dice la ley. Creo que a veces en eso nos cargamos de tensión en la redacción de los pliegos, pero ya cuando nos vamos a los técnicos, bueno, pues los técnicos vamos a descargarnos un poco más, el de prescripciones administrativas particulares o los pliegos de condiciones técnicas. Y ahí es donde está la particularidad de mi servicio, la particularidad de mi órgano administrativo. Es que yo aquí en el municipio de donde lo que tengo es, no sé, un centro, edificio cuyo, no sé, limpieza requiere unos productos, porque resulta que como se utilizaron unos materiales de construcción que no se pueden limpiar con otros, y eso a lo mejor no lo encuentro en otros pliegos. Eso necesito que en mi propio mercado, ¿quién me podrá suministrar? ¿No? ¿Y qué condiciones? A lo mejor resulta que yo estoy acostumbrado a adquirir unos productos, pero hay otros que desconozco y que a lo mejor me podrían dar la misma eficacia, el mismo servicio y resulta que a otro precio. Pero si no los conozco y si... Por eso a veces en otras licitaciones seguro, lo que ocurre que desde mi punto de vista, a veces también los lugares o el lugar y la necesidad que tiene el órgano de contratación va a condicionar. Vale, alguien más preguntaba, yo la verdad que les animo a que activen cámara y micro y hagan la pregunta directamente, que ya estamos en familia, ¿no? Que somos aquí 35 personas conectadas, así que Vale, sí, estamos, sí. es como una pequeña reunión de una clase, ¿no? Sí. Y, bueno, y te preguntaba alguien ahí en el chat, y así, mira, si dejas de compartir, así Por quizás está un poquito supuesto. más A fácil. ver, Sí, ahora perfecto. mismo. Vale, pues eso, que si Dejé, ¿no? quieren... Sí, sí, ya está, ya dejaste Gracias. compartir. Y bueno, alguien preguntaba, ¿no? Que si en Elena preguntaba, si en el propio expediente se puede mencionar en el propio expediente que se utiliza otra consulta preliminar. Sin duda, o sea, tú en el expediente de contratación puedes nombrar. Ahora, ojo que no es lo que le gustaría al legislador que se utilicen otras consultas preliminares. Sobre todo porque, a ver, es verdad que hay informes que los publican son de carácter general, es decir, que tú menciones que la información que te ha servido de base para elaborar tu pliego haya sido la publicación del informe, entiendo, porque claro, las respuestas no se publican, las respuestas directas de los agentes que participan en una consulta preliminar del mercado. Entonces, el utilizar un informe, bueno, son categorías genéricas, es como quien menciona en su pliego pues que la información la ha obtenido de cualquier otra, pero lo que no, a ver si estoy entendiendo bien la consulta que me plantea, lo que no voy a obtener yo como órgano de contratación es la respuesta que se le ha dado a una consulta preliminar del mercado por parte de otro órgano. ¿Se dan cuenta? Que es lo que decía antes, de que ni siquiera los propios participantes en una consulta preliminar van a conocer cuáles han sido las respuestas de los demás. Lo que pueden es tener conocimiento de qué personas, operadores, agentes, colegios profesionales, profesionales independientes ¿no? del sector han respondido. Y luego, insisto, en el informe, detalles con categorías abstractas y generales. No, pues el coste sale de este porcentaje por tal elemento, criterio, ¿no? Ese nivel de detalle lo tiene que omitir un informe. Con lo cual yo cuando consultara la plataforma en el informe tampoco vería ese nivel de detalle. No sé si con eso respondo. Vale.
Bueno, pues no sé si vamos un poquito mal de De tiempo y tiempo. ya, Susana. Pues Sí, por mi no sé parte, si, muchísimas gracias por todo. no sé si alguien más tiene alguna pregunta o si no, vamos ya cerrando. En cualquier caso, decirles que desde la red Anago, desde hace algunos años tenemos este proyecto en marcha, ¿no? Que se llama Proyecto Integra. Este año se llama Proyecto Integra Responsable, del que viene esta feria. Y tenemos un servicio de asesoramiento, ¿no? O, bueno, o de apoyo en la puesta en marcha de contratos, de reserva de contratos, etcétera, y con el que trabajamos codo con codo con el profesor Javier Mendoza, ¿no? Que antes hablaba Susana. Y bueno, para alguna consulta así puntual, siempre pueden contar con la red, ¿no? Y, bueno, pues igual hasta con Susana te comprometemos. Digo, no, no, por Y supuesto, yo podemos... ya estoy comprometidísima, yo Muy también bien, estoy en ese equipo, o sea que el asesoramiento cuando tiene que ver con algún aspecto del que tengo a lo mejor un poquito más de experiencia, ahí estoy, o sea que yo de la parte jurídica y de mi experiencia la tienen a total disposición. Estoy estupendo. integrada en el proyecto, o sea que encantada, sí, sí. Estupendo. Pues a todas las personas que han venido, pues ya tienen nuestro correo electrónico, porque ahí les hemos hecho llegar este enlace de Zoom, o si no, a través de la página web tienen nuestro contacto y hacemos llegar las consultas, ¿vale? Pues Entonces, nada, bueno, muchísimas ahora gracias. cerramos aquí, vamos a 15 minutitos de descanso, vamos a cerrar esta sesión de Zoom que hemos compartido a todas y seguimos la feria desde la página web de Red Anago.